Comienza El Pitazo, con todo lo que la gente dice, con todo lo que la gente comenta. El Pitazo, con Vanessa Costa, Rafael Garrido y César Batis. Muy buenas tardes, amigos. Hoy miércoles 17 de junio a otra entrega del Pitazo, por supuesto, por acá, por Ver TV Noticias, por Radio Capital 710 AM y por nuestras emisoras aliadas, una en la isla de Margarita, o la 89.5 FM y la 100.3 FM. En Vargas les saluda Rafael Garrido y que nos acompaña Vanessa Acosta. Y hoy, desde hoy, yo creo que vamos a tener que comenzar a pasar así como en los colegios lista, porque nuestro equipo, gracias a Dios, cada vez se va haciendo más grande, porque hay que decir que en los estudios de Capital nos apoyan Adixon Lara y Daniela Di Silvestre. También está Daniela González apoyándonos por allá en el estudio, acá en Ver TV Noticias, en la producción está Gisela Arellano y comienzo a pasar lista. Está el señor Pinky Aguirre, está el señor César González, está el señor Luis Camacho y en Margarita Ola 89.5 hay que saludar también a Manuel Rodríguez. Nosotros siempre estamos en contacto a través de ¿dónde? De nuestras redes sociales, que por allí sí estamos día y noche para usted. A través de las redes sociales, @Ver TV Noticia, por supuesto de las de la casa, @El Pitazo TV, @Capital 710 AM y nuestras redes sociales donde puede comunicarse e interactuar con nosotros. Incluso si quiere hacer algún planteamiento que nosotros lo podemos atender acá al aire, son @RafaGarrido1, @Vavi90 y @Cebatis. Ayer una de las noticias más comentadas durante todo el día había sido la que se había conocido más temprano, que supuestamente el gobierno venezolano no había autorizado el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea Brasilera que iba a trasladar a diputados de aquel país hasta el nuestro. Correcto. Sin embargo, hoy el ministro de la Defensa de Brasil dijo que el gobierno venezolano sí autorizó ese aterrizaje, que hasta ese momento lo único que no había hecho era decir sí o no, o sea, que guardaba silencio. Y también dejó muy claro que lo que sí no iba a autorizar el gobierno venezolano era la visita a los llamados presos políticos, que la logística para reunirse con familiares de ellos sí estaba todo afinado y al tino, pero que a los presos políticos no los iban a dejar visitarlos. La delegación de Brasil va a estar encabezada por Aécio Neves, Aloisio Núñez, Ricardo Ferraco, Sergio Petezao, José Agripino y Ronaldo Cayado. Ellos son senadores actualmente en Brasil, entonces son personas que van a estar, tienen aspiración, por supuesto, de ir a Ramo Verde, también tienen alguna aspiración, aunque como tú dices no se les va a dar autorización, tienen aspiración de reunirse con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, van a tener reuniones con la diputada María Corina Machado y también posiblemente ellos vayan a visitar algunos de los espacios donde se encuentran las personas en huelga de hambre. Lo cierto es que van a venir en un avión de la Fuerza Aérea, ya se autorizó, pero recordamos, no es que van a venir en un F-16, un avión de combate, sino un avión solamente que trae las siglas de la Fuerza Aérea de Brasil y llegan aproximadamente a las 11 de la mañana de este jueves. Y hay que decir que solo estarán pocas horas en nuestro país, sí, tampoco es que se van a quedar varios días, sino que con la misma con que llegan se van. Y hablábamos también de visita que se va a producir en julio, ya aparentemente hay una fecha entre el 18 y 19 de julio, diputados de la Eurocámara. Se confirma además la reunión previa a esa visita a Venezuela de algunos de los diputados que van a formar parte de esa comisión y de otros diputados que forman parte de la Eurocámara con Felipe González, José María Aznar, Andrés Pastrana, Felipe Calderón y Jorge Quiroga. Si se acuerdan, son los firmantes de aquella llamada Declaración de Panamá. Justamente van a tener una reunión a puertas cerradas previo a esta visita para hablar de Venezuela, la situación de los presos políticos, la situación de la libertad de prensa en nuestro país, para entonces quizás aunar o allanar el camino, presentar un panorama previo antes de esa visita. Ahora, yo me pregunto si finalmente a Felipe Calderón, por ejemplo, lo dejarán entrar a Venezuela, porque ayer lo declararon en la Asamblea Nacional persona non grata, justamente por las polémicas declaraciones que ofrecía, o mejor dicho, que publicaba en su cuenta de Twitter después del triunfo de Venezuela. Y hoy, de hecho, él responde a ese pronunciamiento de la Asamblea Nacional y decía que caramba, que para él era más bien un honor. ¿Por qué?
para él ser agradable a una persona a la que calificó de déspota, hablando del presidente Nicolás Maduro, no sería ningún halago. Entonces habría que ver si ellos al final, después de esta reunión, quién sabe, se deciden a venir con esa comisión de la Eurocámara y le digan no. Ojo, estoy especulando. Hasta ahora lo que está confirmado es la visita de los diputados, al menos 12, de la Eurocámara, pero digo, y si ellos, por ejemplo, Pastrana ha estado en el país, Jorge Claro. Quiroga también, si en un futuro Felipe Calderón dice, no, bueno, yo quiero ir, me Bueno, imagino que no va a entrar. Y otro que sigue dando de qué hablar es la fecha de las venideras, de las próximas, de las quizás elecciones parlamentarias, y esta vez fue por Jacqueline Faría, ¿no? Sí. Ella dijo que al finalizar, después de realizadas las elecciones primarias del PSV, el Consejo Nacional Electoral anunciaría cuándo pudiera ser o daría la fecha de estas elecciones. A mí lo que me sorprende es que sigan siendo terceros, no sea el alto ente electoral, el Consejo Nacional Electoral quien dé estas fechas. Creo que lo del PSV es para tratar de mantener esa supuesta balanza o equilibrio en la paridad electoral, en el número de mujeres y hombres y en las edades. Entonces, cuando ellos ya tengan estos resultados del PSV, darán la fecha. Y de hecho, Por lo visto es la vocera oficial, ¿no? Y de hecho, fíjate que hace pocos minutos ofrecía declaraciones la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien está en el Estado portuguesa porque inician una gira nacional, y solo decía, por ejemplo, que el registro electoral iba a cerrar el 8 de julio, pero obviamente no se hacía referencia alguna a las elecciones parlamentarias, así que seguimos esperando. Otra persona que habló hoy fue el médico oficial de Leopoldo López, quien dijo que Leopoldo López se encuentra en todo su derecho al negarse a ser atendido por un médico que no sea de su absoluta confianza, y que sobre todo aquellas personas, aquellos que se encuentren privados de libertad y estén presos o estén en una huelga de hambre, ellos se acogen al Convenio de Malta. Entonces, que ahí está consagrado o ahí reza todo lo que tiene que ver con la atención médica, y es la persona, quien se encuentra privado de libertad, quien decide quién lo atiende o no, y por eso ellos rechazan cualquier atención médica que no sea de su confianza. De hecho, hoy su defensa decía que habían sido violados sus derechos humanos, que ha sido víctima de maltrato de alguna manera, porque bueno, Lilian Tintori decía, por ejemplo, en reiteradas oportunidades ha pedido un tapabocas y no se lo han dado, lo que tú dices, no han dejado que un médico de confianza lo visite, y justamente hacían un llamado de atención para que sea atendido por su médico de confianza. Y justamente hablando ahorita de temas médicos, sabes que es muy difícil ahora realizarse los exámenes en el laboratorio, pero difícil ¿por qué? Porque no aparecen los reactivos, no se consiguen los insumos necesarios. Una compañera de nosotros, una periodista del Pitazo, Alejandra Hernández, hizo un trabajo de nosotros, y hizo un trabajo no de nosotros, sino hizo un trabajo sobre los laboratorios, y es que el precio de los exámenes de laboratorio deja vacío a los bolsillos de los venezolanos. Casi que se puede decir que no pasamos, que más bien nos raspan en los exámenes de laboratorio. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y qué pudiste tú conseguir en este trabajo que realizaste sobre el alto costo de los exámenes de laboratorio y lo difícil que es realizárselo ahorita por la escasez? Hola muchachos, buenas tardes. Bueno, miren, la crisis de laboratorios acá en Guatire está fuerte. Aquí los laboratorios están consiguiendo 1 litro de un reactivo más o menos en 6.000 bolívares. Entonces de repente la semana que viene ya les llegan 8 o en 10. Es por eso que realmente nunca pueden mantener los precios, semanalmente los cambian. Alejandra, por ejemplo, yo creo que uno de los que más se realiza la gente, o uno de los más solicitados, es el perfil 20. Más o menos, ¿cuánto pudiese costar ese examen en particular, por ejemplo? El perfil 20 no va a bajar de 1.500 bolívares. Caramba. ¿De cuánto? 1.500 bolívares. 1.500. ¿Qué sucede? Que la persona, el adulto mayor que tiene que se mantiene con la pensión no le alcanza. Entonces aquí pagan por cuotas los exámenes. Además, tú hablas de adultos mayores y hay que destacar que llevan meses esperando un bono salud que todavía no se termina de hacer efectivo. Ante esta problemática, no sé si tú has hecho algún sondeo de la gente en la calle, qué dicen, al final qué hacen, terminan por postergar los exámenes, no se los hacen, tratan de recurrir quizás a otras alternativas.
La gran mayoría lo que hace es que pospone los exámenes y los que tienen laboratorios de confianza siempre piden pagar a plazos o que de repente el examen no se los entreguen el mismo día, sino mira, tranquilo, entrégamelo en 15 días y yo te vengo a pagar la próxima quincena. Básicamente esa es la técnica que se está usando, posponer y pagar por plazos. Bueno, qué lamentable esta situación porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de que es algo que aunque se pueda posponer el pago, este tipo de exámenes, el perfil 20 y también los preoperatorios, son cosas que no se pueden posponer. Entendemos que hay una crisis de insumos, los reactivos, como lo dijimos anteriormente. Así que muchísimas gracias, Alejandra, por este trabajo que nos has presentado y de verdad que qué difícil es toda esta situación, ¿no? Hablando de escasez, ¿tú te acuerdas las declaraciones que ofrecía el ministro Carlos Osorio semanas atrás? Dale, que decía soltó que otra nueva. A ver, ayer decía en la noche que primero este sistema de venta de productos de primera necesidad por terminal del número de cédula se iba a erradicar. En los próximos paulatinamente, que habían hablado con el presidente Nicolás Maduro, que así lo había autorizado porque se habían dado cuenta que había establecimientos que funcionaban sin este mecanismo. Pero yo me refería también a las declaraciones que ofrecía hace como un par de semanas, donde decía que en 1 o 2 meses se iba a solventar el tema del desabastecimiento en la escasez. Entonces corren los días. Veremos cuánto se tarda en erradicarse por completo este tema de venta de alimentos por el terminal del número de cédula. ¿Tú crees que sean los próximos días? Vamos a estar claros. ¿Tú crees que sean los próximos días? Como dice el ministro Osorio, que en los próximos días ya usted no va a necesitar ir con su terminal de cédula. Imagínate, después de todo eso que se hizo, el terminal de cédulas, después que implementaron las captahuellas, que vaya que le bueno, haber es que él dejado dice que ya hay captahuellas funcionando y que en Ajá. parte por eso es que ya no van a vender más por el terminal de número de cédula. Ah, pero entonces el control va a seguir. Claro. Ah, no. Entonces, el ministro Osorio de verdad que no dijo nada nuevo, nada más, bueno, de verdad que no dijo nada nuevo, seguimos pasando, yo creo que las de Abel, no las de Caín, porque Abel las vio más difícil que Caín, pero porque si vamos a seguir con las captahuellas, ¿cuál es la cosa de que? Y ojo, no están todas instaladas todavía, hay que decirlo. De las 25.000 que habían llegado, eso también es un proceso lento, como que muy progresivo, eso no es que de hoy para mañana ya va a estar instalado en todos lados. Hay que ver si Poderopedia nos tiene quién trajo estas máquinas captahuellas, quién fue el que salió ganando más de este control de venta, porque sería bueno investigarlo, a quién le quedó la gran tajada de la venta por cédula y por las huellas. A esta hora nos corresponde hacer un corte, pero enseguida, rapidito, estamos de vuelta en El Pitazo, así que no se despeguen.